que no estaba dispuesto a negociar ni a establecer acuerdos y que simplemente deseaba la recuperación militar de sus islas. El Sheffield estaba en la segunda etapa de alerta cuando los cazabombarderos argentinos de fabricación francesa Super Étendard emergieron de golpe en la pantalla. La flota inglesa, luego de este éxito inicial del hundimiento de Belgrano, comete un error. Y allí finaliza o comienza el fin del picnic. Una transmisión radial captada desde el continente permite localizar y hundir al buque Sheffield, la estrella de la flota británica, el buque más moderno que constituye la Task Force. No obstante que el puerto argentino constituía una fortaleza desde el punto de vista de la defensa antiaérea, Gran Bretaña mantenía la supremacía, el dominio del espacio aéreo y naval, vital en una guerra que como esta era eminentemente aeronaval. El día 9 de mayo se produce un hecho que conmociona a la opinión pública argentina. Se produce el hundimiento del pesquero Narval a manos de la Royal Navy, a manos de la aviación naval inglesa, que ataca incluso a los sobrevivientes que intentaban abandonar la nave con botes salvavidas. A continuación vamos a escuchar la última transmisión de este buque, última transmisión captada por radio que sintetiza el dramatismo de este momento. El sonido de fondo que estamos escuchando señala los instantes dramáticos que se viven en el navío. Una dotación completa del ejército argentino, de helicópteros del ejército argentino, un helicóptero Puma, concurre en su rescate y se pierde, desconociéndose realmente cuál fue su suerte. Consecuentemente, los dos oficiales que lo tripulaban y el suboficial mecánico perdieron la vida. Aproximadamente 30 lugares de las islas eran óptimos para permitir el desembarco de la infantería de Marina británica. Sin duda eligieron uno muy apartado del grueso de las fuerzas argentinas. Aproximadamente a 50 kilómetros de Puerto Argentino se encontraba la localidad, el villorio de San Carlos, donde por indicios detectados en esos días previos al día 21 de mayo, indicios detectados por patrullas de comandos, se decidió el asentamiento de una reducida guarnición de soldados del Regimiento 25 al mando del entonces Teniente Primero Esteban. El 21 de mayo desembarcaron y, aunque parezca poco serio, 100 hombres aproximadamente intentaron frenar a las primeras fracciones inglesas que intentan poner pie en el territorio de Malvinas. Y consecuentemente a esta resistencia logra el derribo de 2 aeronaves, de 2 helicópteros y la avería de otras 2. Prevenidos los ingleses de la presencia argentina, inicia la persecución, el ataque y la persecución a estas tropas que durante varios días, luego de haber informado la novedad del desembarco a la superioridad, inician un penoso regreso hacia Puerto Argentino, sometidos constantemente a la presión, a la persecución, a operaciones de bloqueo por parte de los británicos que intentaban evitar su retorno a la capital de las islas. El día 21, la Fuerza Aérea Argentina y la aviación naval atacaron al instante. Reaccionaron en cuanto tuvieron condiciones meteorológicas para hacerlo, provocando el hundimiento
de varios buques y la avería de otros. Como consecuencia de estos ataques, el Antelope, Larden, Coventry, Atlantic sucesivamente fueron destruidos y otros averiados seriamente. También tenemos aquí el diálogo que se suscita entre dos pilotos de aviones argentinos en el momento preciso en que se produce el bombardeo y el hundimiento de uno de esos buques. La vista 20. 20. Ok, a mí creo que me dieron, voy a ir viendo porque yo sentí varios golpes abajo, ¿ok? Ok, vamos pegadito, me voy bajando. Yo reduzco la velocidad ya, pero va. Creo que es perfecto este señor, la Zone-41, la vi clarito. Pegó en la trompa las tres, señor, explotaron muy bien, Sí, señor. Vamos, pendejo, veo patria. Salieron las tres, sí, las tres pegaron la zona 1, señor, y la Zone-42, la vi clarito, A ver cómo explotó esa puta. 7 días después, Gran Bretaña inicia el ataque y posterior conquista de Darwin. Y es allí donde se lleva a cabo una de las acciones más cruentas, con el saldo de víctimas mayor de toda la campaña. En esa posición, durante toda una jornada, se intenta tomar esa posición. La resistencia provoca innumerables cantidades de bajas por ambos lados. Sentada en un estrecho y atacadas las fuerzas argentinas, atacadas desde el norte, apoyadas con buques y la Fuerza Aérea Británica, y se produjeron numerosos actos de heroísmo donde podemos destacar el caso del subteniente enviado en una pierna y con una herida de metralla en el ojo, llegó a confortar a orar junto a sus hombres valió su recomendación de decoración al valor de combate por parte de los podemos mencionar también que como consecuencia de este combate muere los jefes de regimientos de paracaidistas, el teniente coronel Jones, hecho que hombre le valió la más grande condecoración por parte del gobierno británico. Otros muchos actos de heroísmo. El caso del teniente Esteves, misionero, podemos simplemente mencionar o que podemos simplemente recordar mediante la lectura de una carta escrita a su padre. Cuando reciba la carta, yo estaré rendiendo cuenta de mis acciones a Dios nuestro Señor, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, y no era el punto de mi misión. Pero fíjate vos, qué misión, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos dedicados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Que es un padre generoso, ha querido que su hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única de su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos pedir es, primero, restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Segundo, que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la práctica a la tristeza, y muy importante, tercero, que recen por mí. Papá,
Hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino, hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy, y que es el fruto de guardo de vosotros en piedad. Hasta el reencuentro, si Dios nos permite. Un fuerte abrazo. Dios, patria o muerte, Roberto. En el libro de Max Hastings se relatan hechos del combate real. Podemos regalar el siguiente párrafo. La batalla de Darwin disipó también las esperanzas británicas que una simple demostración militar provocaría el colapso de los argentinos. Se había obtenido aquí un modelo de acción para toda guerra, el hecho de la dura y tenaz resistencia argentina. A partir de ese momento, las fuerzas británicas combaten sobre el puerto argentino. Luego de un intento de desembarco en la zona de agradable, en un día conocido como el día más negro de la Task Force de la Armada Británica, sin embargo, logran recuperarse y organizarse. Y así, paulatinamente, comienzan a tomar una y otra altura en su camino hacia Puerto Argentino. Puerto Argentino al que arriban finalmente el día 14 de junio, cuando ya nuestras fuerzas habían agotado prácticamente la totalidad de su munición, ya sin agua potable de consumir, con el personal agotado por la falta de relevo, la fatiga de tantos días de combate, y en esas circunstancias es que se acepta el cese de fuego. Existe dentro de la estructura del ejército argentino una organización de tropas especialmente capacitadas que son denominadas generalmente comandos y que encuentran similitud en distintos ejércitos de distintos países del mundo. Entre nosotros podemos decir que los comandos son tropas especialmente adiestradas, que están compuestas, y esta es su característica esencial, únicamente por personal de cuadros, y la misión consiste en la ejecución de operaciones de alto riesgo en la profundidad del dispositivo enemigo, es decir, detrás de las primeras líneas del enemigo. A estos fines están equipadas con material especial y en su preparación prestan una gran atención al componente espiritual, que es esencial precisamente para el tipo de acciones que deben desarrollar. A la fecha de la realización de las operaciones de Malvinas, no existía un elemento orgánicamente establecido dentro del ejército argentino, y el 2 de abril precisamente se crea la compañía de comando 601, sobre la base de un equipo especial existente en ese momento. Posteriormente, y con la agudización del conflicto, se crea también la compañía de comando 602. Tuve el honor de comandar la compañía de comando 601, que llegó a las Islas Malvinas el día 24 de abril, y luego de su movilización, en una breve etapa, consistente en actualización, reconocimientos, etc., pasó a depender de forma directa del gobernador militar. Llegados a las islas, comienzan todas las operaciones que realizan los comandos como tal, sin la presencia del enemigo inglés aún en territorio de las Malvinas. Estos eran fundamentalmente tareas de patrullaje, exploración, reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Fundamentalmente operaciones de noche, y que durante a lo largo de toda la campaña llegaron a totalizar aproximadamente 80 operaciones. A continuación, y una vez activado o desembarcado el enemigo inglés en las islas, se desarrollaron las clasificaciones de comandos, que son fundamentalmente las de incursión y de interdicción, y empleando los procedimientos de combate que son clásicos en este tipo de lucha, fundamentalmente de seguridad, golpes de mano,
emboscadas, bloqueos, exploración, infiltración, control de población, etcétera, etcétera, etcétera. Estas misiones permitieron a la compañía de comandos, las compañías de comandos, permitieron la realización o la obtención de una serie de éxitos. Entre ellos, los comandos fueron los únicos que tomaron prisioneros a lo largo de toda la campaña al enemigo inglés desembarcado. A través de sus operaciones desarrolladas, como decía yo hace un momento, más allá de las primeras líneas del enemigo, se logró la captura de importante material y equipo. Entre ellos incluso equipos de comunicación funcionando, claves, vestuario, equipo y personal, como hice referencia anteriormente. Especial mención merece la actividad desarrollada por los comandos a través de los misiles Blowpipe, misiles antiaéreos que se operan desde el hombro, misiles portátiles, que lograron el derribo de 2 aviones a lo largo de la campaña y permitieron terminar con la impunidad con que se movían los aviones ingleses sobre el territorio de las islas, debido a que creían que la única defensa antiaérea organizada y existente se encontraba en Puerto Argentino. Al estar distribuida entre las islas esos misiles con la compañía de comandos, perdieron la impunidad o no pudieron hacer más ejercicio de la impunidad con que se movían. Otras actividades realizadas por las tropas de comandos se refieren a la dirección del fuego de artillería desde la profundidad, es decir, dirección del propio fuego de artillería, rescates de personal propio eyectado de aviones derribados por enemigos, y fundamentalmente el proporcionar la información necesaria para el desarrollo de las propias operaciones a través de las numerosas y permanentes patrullas que eran ejecutadas a lo largo y ancho del territorio de las 2 islas que componen la artillería. Las características generales que podemos detallar de las operaciones son fundamentalmente y en primer lugar la ofensiva. Los comandos buscaban al enemigo donde se encontrara y trataban de operar detrás de su línea, sin esperarlo en una posición previamente organizada. Otra característica es que eran realizadas siempre, como dije anteriormente, en zona dominada por el enemigo, lejos de las propias líneas, y lo que esto implica, carentes de los apoyos que esto puede proporcionar en munición, comunicaciones y víveres. Y fundamentalmente, con las difíciles condiciones meteorológicas, aislados la mayor parte de las veces. Los medios disponibles para manejarse a través de la difícil geografía de las islas fueron los más variados. Se utilizaron Jeep Land Rover, motos todoterreno especialmente llevadas desde el continente, tractores tomados en las propias islas, caballos, embarcaciones, en especial los guardacostas, los 2 guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, y los helicópteros, que fueron la más eficaz ayuda y el mejor medio de transporte con que contaron las tropas de comandos para desplazarse a lo largo de toda la geografía de las islas. Una característica que merece ser mencionada es que el enemigo que debieron enfrentar las tropas de comandos fue realmente atípico, debido a que normalmente desarrollarse las operaciones de comando detrás de las propias líneas, detrás de las primeras líneas del enemigo, el enemigo a enfrentar es, normalmente digo, el enemigo logístico, el enemigo más débil, el enemigo más desorganizado. En este caso, y dada la gran concentración de tropas, la gran concentración de medios y el gran despliegue tecnológico que existía dentro del teatro de operaciones, se dio la, diría yo, inédita circunstancia de que las tropas especiales del enemigo fueron el enemigo normal con que las tropas de comandos argentinas debieron enfrentarse, lo que ocasionó o llevó o presentó un inconveniente adicional por la calidad de ese enemigo a enfrentar, lo que hacía que todas las falencias a que yo hacía mención antes en función de los pocos medios disponibles para operar a esa distancia de propia tropa, se vieran agudizados ante esta circunstancia. Otra característica que merece ser mencionada fue que las tropas de comandos, previendo el avance del enemigo inglés, habían constituido depósitos enterrados que fueron de suma utilidad y en los que encontramos, a posteriori, los elementos que eran necesarios para continuar el desarrollo de las operaciones. Esto es, armamento, munición y víveres, que habían sido dejados en lugares previamente reconocidos y fueron
utilizados a medida que las fuerzas inglesas avanzadas y sobrepasados nuestras propias patrullas. El mayor problema que debieron enfrentar las tropas de comandos en Malvinas fue la falta oportuna de una adecuada inteligencia que permitiera precisar con eficiencia a los blancos que las tropas de comandos debían batir, debido a que en este tipo de operaciones de alto riesgo y gran organización, lo que implica o lo que se necesita es esa adecuada información para que la operación sea